Hola, bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy la profesora Andrea Arias Quesada de Ciencias de octavo año y estoy muy contenta de que me sigan acompañando en este espacio. Un espacio diferente donde ampliamos conocimientos, desarrollamos habilidades, exploramos y muy importante, nos divertimos. Busque ese espacio cómodo para trabajar donde pueda tener un lápiz, un cuaderno o unas hojas y así pueda ir tomando nota de las ideas más importantes. También para que pueda contestar algunas preguntas que estaremos desarrollando en esta clase. No olvide invitar a sus familiares para que también compartan con nosotros. Vamos a iniciar recordando lo que aprendimos en la clase anterior. ¿Ustedes se acuerdan cuáles conocimientos estuvimos ampliando? Muy bien, claro, estuvimos ampliando el concepto de radiactividad, la diferencia entre radiactividad natural y artificial, ¿sí se acuerdan? También hicimos un repaso por la biografía, por ejemplo, de Marie Curie. Sí, estuvo muy interesante, pero les dejé una tarea. ¿La hicieron? Vamos a revisar esas preguntas para ver si lograron contestarlas. Así que veamos la primera. ¿Qué es radiactividad? Después de esa clase ya podían definir el concepto de radiactividad. ¿Cómo lo podemos definir? El concepto de radiactividad es un proceso que se da en los núcleos de isótopos inestables. Sí, estuvimos estudiando las emisiones alfa, beta y gamma. Muy bien, vamos a continuar con la segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un núcleo estable y uno inestable? ¿Qué contestaron? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que hay isótopos que no emiten radiaciones y permanecen así en el tiempo. Esos son los núcleos estables. Recordemos que un isótopo son átomos de un mismo elemento con igual número atómico pero diferente número másico. Y la diferencia está en el número de neutrones. Muy bien. Y el núcleo inestable es ese que puede emitir radiaciones. Muy bien, que busca la estabilidad. Continuamos con la tercera pregunta. ¿Quién fue la primera mujer en recibir un premio Nobel? Y también en ser la primera persona de la historia en recibir 2 premios Nobel. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Quién fue esa mujer que en 1903 recibió la primera vez en recibir el premio Nobel de Física? Lo compartió con otras personas, otros científicos. Claro, Marie Curie. Y en el año 1911 recibió un segundo premio Nobel en el área de química por los estudios de la radioactividad, del polonio y del radio. Muy bien, ¿sí se acordaban? Excelente, es una historia fascinante la de Marie Curie. Continuamos con la siguiente pregunta. Explique el poder de penetración de la radiación alfa, beta y gamma. ¿Se acuerdan cuál es el poder de radiación de las partículas alfa y beta? Son radiaciones corpusculares. Sí, en el caso de las partículas alfa o de la radiación alfa, el poder de penetración es bastante débil. Con una hoja de papel se puede detener. Y en el caso de la radiación beta, tiene un poquito más de poder de penetración comparado con la radiación alfa. Se puede detener con una lámina de aluminio. Y ya la radiación gamma, que es electromagnética, sí tiene un alto poder de penetración. Todas estas radiaciones son ionizantes y hoy seguiremos ampliando sobre ellas. Pero ¿qué tal si vemos el video que nos trae Juan? Él va a realizar una introducción a nuestra clase.
Hola. Este fin de semana vamos toda la familia para la playa y yo tengo mi maleta ya casi lista para irme apenas pueda. Vean, tengo lista, bueno, esta pantaloneta que también la voy a echar. Tengo ya mis anteojos de sol. Bueno, este inflable que es de mi hermanito, que siempre le gusta llevarlo. Y esto, que es muy importante, el bloqueador solar. Porque me da mucho miedo quemarme, porque el sol nos da muchos beneficios, pero si no nos cuidamos, nos podemos quemar en serio. ¿Ustedes saben cuál es la temperatura del sol? Es de 5505 grados y emite energía en forma de radiación electromagnética. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque el sol es la estrella principal del sistema solar. Gracias a él se produce un proceso en las plantas que se llama la fotosíntesis, que es lo que produce el oxígeno que nosotros respiramos y que usamos para vivir. También en nuestra piel regenera los tejidos porque activa una vitamina que se llama la vitamina D. El sol es una estrella maravillosa que todos los días nos da vida, pero también está produciendo energía con los paneles solares. Así que ya saben, siempre tenemos que ponernos bloqueador de sol si vamos a salir a la playa o vamos a ir a la calle para no quemarnos. Nos vemos y sigamos explorando. Pepe, venga, vamos para la playa hoy. Venga, Pepe. Muchas gracias a Juan por esos consejos tan importantes, porque hoy vamos a estar conociendo más sobre la radiación electromagnética. Sí, esa radiación solar, por ejemplo, ultravioleta, que debemos protegernos, así como Juan nos comentó en ese video. Ahora continuamos. Les tengo unas preguntas para que puedan ir analizándolas, para que puedan ir tomando nota. Si ya saben las respuestas, pueden inclusive contestarlas, y si no, en esta clase las vamos a ir contestando. Así que la primera dice así: ¿radiación es sinónimo de radiactividad? Vayan pensando en esa pregunta. Continuamos analizando otras preguntas. Les comento, por ejemplo, ustedes cuando hablan de radiación ultravioleta, ¿conocen cuáles son esos tipos de radiación ultravioleta? Vayan pensando. Y les tengo otra. También, cuando hablamos del espectro electromagnético, ¿cómo lo pueden definir ustedes? ¿Conocen qué es el espectro electromagnético? ¿Y han escuchado hablar de un radiómetro? ¿Para qué nos sirve un radiómetro? ¿Cómo es un radiómetro? Muy bien, vayan pensando. Y por último, ¿cuáles son esos consejos que debemos seguir para protegernos del cáncer de piel? Así que sigan pensando sobre esas preguntitas y ahora vamos a analizar la primera que les dije. ¿Radiación es sinónimo de radiactividad? ¿Qué piensan ustedes? Muy bien, vamos a la presentación para analizar esa pregunta. Cuando hablamos de radiación, como les pregunto, ¿ustedes creen que estamos hablando de radiactividad? No. Son dos conceptos que tienen relación, pero no es lo mismo. Así que vamos a conocer esa diferencia. Por ejemplo, el concepto de radiactividad ya debería estar claro porque lo desarrollamos en la clase anterior. Ahorita en el repaso también recordamos en qué consiste la radiactividad. Pero tengo algunas ideas. Por ejemplo, todo fenómeno radiactivo tiene asociado la emisión de algún tipo de radiación. Presten mucha atención, todo fenómeno radiactivo, es decir, todo ese proceso que se produce en los núcleos inestables en isótopos radiactivos generan radiación. Y ya también estudiamos algunos tipos como la alfa, la beta y la gamma. Muy bien, entonces todo fenómeno radiactivo emite radiación. Pero no todas las radiaciones tienen su origen en un fenómeno radiactivo. Y aquí es lo interesante, no debemos confundir entonces que todas las radiaciones provienen de esos procesos de los núcleos inestables de los isótopos. Entonces ustedes me pueden estar diciendo, entonces ahora, ¿cómo definimos cada concepto? Bueno, vamos a recordar que radiactividad es ese fenómeno físico en el cual algunos isótopos radiactivos emiten radiaciones. ¿Está claro? Isótopos radiactivos que emiten radiaciones de núcleos inestables que van a buscar esa estabilidad. Porque recordemos entonces que están esos núcleos estables que no cambian en el tiempo, pero que también existen núcleos radiactivos o núcleos inestables que sí cambian y de ahí es donde proviene la radiactividad. Ahora, ¿a qué llamamos radiación?
Si ya conocemos bien el concepto de radiactividad, entonces definamos qué es radiación. Radiación se refiere a las partículas u ondas electromagnéticas. Por ejemplo, en el caso de las ondas electromagnéticas que vamos a estar estudiando en esta clase, ellas viajan en el vacío y transmiten energía. Muy bien. Ahora, entonces dice que la radiación influye en función de la energía que transportan. Por eso quiero preguntarles si ustedes conocen qué es el espectro electromagnético. Vamos a ampliar entonces sobre las radiaciones, ya no tanto sobre radiactividad. Sí vamos a tener otras clases relacionadas con las aplicaciones de los isótopos radiactivos, la seguridad que hay que tener al manejar esos isótopos, pero en este momento vamos a conocer más sobre las radiaciones electromagnéticas. ¿Han escuchado hablar sobre el espectro electromagnético? ¿Qué es? ¿Cómo se organiza el espectro electromagnético? Bueno, compartamos un video, presten mucha atención y conozcamos sobre este espectro. La radiación electromagnética abarca un amplio espectro de longitudes de onda e incluye la luz del Sol, esencial para la vida en la Tierra. Las ondas tienen diferentes usos en función de su energía. Las ondas de radio nos permiten comunicarnos y compartir información. Las microondas cocinan nuestra comida. La radiación infrarroja nos calienta. La luz visible ilumina nuestras vidas y es esencial para la producción de alimentos. La radiación ultravioleta nos broncea y da la vitamina D que fortalece los huesos. Los rayos X nos permiten diagnosticar y tratar enfermedades y verificar nuestro equipaje. Y los rayos gamma se utilizan para esterilizar equipos médicos. ¿Qué les pareció? ¿Les queda claro qué es el espectro electromagnético? Ese conjunto de ondas de acuerdo a la frecuencia, a la energía. Sí, vamos a estar ampliando más ahorita mediante una imagen para que nos quede más claro. Dentro de ese espectro encontramos radiaciones ionizantes, que son las que tienen tanta energía que pueden desprender electrones en un átomo. Y son las que causan mayor efecto, por ejemplo, en los seres vivos. Y también radiaciones no ionizantes, eso de acuerdo a la longitud de onda. Entre más longitud de onda, menor frecuencia y menor energía en esas ondas electromagnéticas. Visitamos el Laboratorio de Física de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente. Y el encargado, Eduardo Arias, nos realizó una demostración de cómo funciona un radiómetro. Así que presten mucha atención a esta demostración. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño experimento tipo demostrativo de la radiación. En este caso, pues voy a utilizar un bombillo de tungsteno, que una vez que yo lo encienda, él va a tender a calentarse y me va a emitir una radiación térmica. Esta radiación térmica va a ser impactada a estos pequeños bombillos que se llaman radiómetros de Crookes. Si pueden ver, esto es un bombillo que tiene una veleta. Esta veleta tiene por un lado superficies negras y por otro lado tiene superficies blancas. Cuando la radiación impacta el bombillo, en este caso el radiómetro de Crookes, él va a tener, por decirlo así, sobre la superficie blanca una reflexión y sobre la superficie negra una absorción. Entonces esto va a permitir que la radiación, al tener esa manifestación sobre las superficies, va a empezar a crear unos ciertos impulsos y esta veleta va a tender a moverse. Pero veamos eso propiamente ya con el experimento. Entonces voy a dejar que este radiómetro se estabilice, y una vez que él esté estable, como están los otros dos, entonces vamos a iniciar con la demostración. Podemos decir que ya el radiómetro se estabilizó. Vamos a encender el bombillo y lo voy a ir apuntando sobre los radiómetros. Como pueden ver, cada uno de ellos empieza a impulsarse conforme la radiación está siendo impactada sobre las superficies.
Si lo acerco directamente en uno de ellos, pueden ver un impulso mayor. Y con esto se demuestra cómo tenemos, en este caso, una transferencia de energía, que sería un tipo de energía térmica a través de la radiación, una forma de propagación. Esto tiene relevancia porque podríamos comparar este bombillo con el Sol, y además también podríamos pensar que las superficies blancas estarían relacionadas, por ejemplo, con las nubes. Entonces es una forma de ver cómo la radiación impacta en ese sentido. Y con esto queda demostrado este fenómeno. ¿Qué les pareció esta demostración? Esto es lo fascinante de la ciencia, conocer la teoría, pero también poder conocer ese equipo de laboratorio. Le agradecemos a la Universidad de Costa Rica por todo el apoyo que nos ha brindado para las grabaciones de Aprendo en Casa. Muy bien, como nos comentaba Eduardo, por medio del radiómetro, un instrumento que se creó en el siglo XIX, se puede observar que existe esa radiación. En ese caso, la radiación térmica. Pero tenemos radiaciones alrededor de los equipos tecnológicos, del Sol. Tenemos radiación en toda parte. Así que no se les olvide, radiación no necesariamente viene de elementos o de isótopos radiactivos. Eso es lo que tiene que ir quedando claro. Muy bien, ahora, como Eduardo nos comentaba, la demostración está relacionada con la radiación también que recibimos del Sol. ¿Qué tipo de radiaciones nos llega del Sol? Nos permite, por ejemplo, la vida, condiciones adecuadas, ¿verdad? Nos activa, como decía Juan en el video, la vitamina D, pero también debemos protegernos de esas radiaciones solares, así que conozcamos más. Les traje una imagen para poder comentar este tipo de radiación que llega, que pasa a la atmósfera y que llega hasta nosotros. Ahí tienen una imagen bastante colorida donde tenemos la representación del espectro electromagnético. Al lado izquierdo tenemos esos rayos gamma, esos rayos X de alta frecuencia, rayos ionizantes. Y en el otro extremo tenemos las ondas de radio, las microondas, infrarrojo y en el centro la luz visible. En este caso entonces observemos que a través de la atmósfera puede pasar un poquito de radiación ultravioleta, además de la luz visible, la radiación infrarrojo, las microondas y las ondas de radio. ¿Y cuáles son las que provienen directamente del Sol? Bueno, prestemos atención a la siguiente información. Ahí observamos que del Sol obtenemos 3 tipos de radiación ultravioleta. ¿Habían ustedes escuchado hablar de esos 3 tipos de radiación? Radiación ultravioleta tipo C, que es filtrada por la capa de ozono. Por eso es muy importante cuidar la capa de ozono y todo lo que se ha estado manejando en los últimos años para protegerla y restaurarla. Muy bien, tenemos radiación ultravioleta de tipo B y de tipo A, de estas que nos vamos a estar enfocando en esta parte. No olvidemos que también recibimos la luz visible y los infrarrojos que llegan hasta nosotros y, como les decía, también es muy importante para el desarrollo de la vida en el planeta. Presten atención a esta imagen. Esos 2 tipos de radiación ultravioleta que provienen del Sol, la radiación ultravioleta A y la radiación ultravioleta B. Piensen cuáles son esas causas, esos efectos que nos generan, por ejemplo, a nivel de la piel. La radiación ultravioleta de tipo B llega a la epidermis y es responsable, como vemos ahí, de las quemaduras, cuando no nos protegemos de esos rayos ultravioletas. Y la radiación ultravioleta de tipo A llega hasta la dermis, generando también destrucción, por ejemplo, de las fibras de colágeno. Y entre las dos generarían consecuencias graves como son, por ejemplo, todos los síntomas relacionados con el cáncer de piel y podríamos inclusive llegar a sufrir cáncer de piel. ¿Cuáles son esas medidas, esos consejos que debemos seguir? Ustedes saben que en Costa Rica todos los días se detectan 6 nuevos casos de cáncer de piel. ¿Y qué hacen ustedes para protegerse de esta radiación ultravioleta? De esta radiación que estamos estudiando hoy. Pero no es solo conocer que existe radiación ultravioleta, por ejemplo. También hay que tratar de evitar, aunque sean radiaciones no ionizantes, por ejemplo, las que emiten los equipos tecnológicos, los microondas, tratar de evitarlas. Pero con respecto a esta radiación ultravioleta, conozcamos algunos consejos que ustedes deben seguir todos los días.
de piel es una enfermedad que no conoce edad, por esto es muy importante prestarle atención a estas recomendaciones. No te expongas al sol durante las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Aplícate bloqueador todas las mañanas y cada 2 horas, así no esté haciendo sol. Recuerda que el frío también nos puede lastimar. Utiliza camisas manga larga y de cuello alto. Esto nos ayuda a cuidar nuestra piel. Toma agua constantemente, sobre todo cuando salgas al parque o practiques algún deporte. Utiliza sombrero de ala ancha, preferiblemente de 7 centímetros. Muy bien. ¿Cuáles de esos consejos siguen ustedes todos los días? Es necesario, aunque no salgamos de nuestra casa, aplicarnos bloqueador solar. Sí, y cada 2 horas para evitar las consecuencias de estos efectos de la radiación ultravioleta. Y si vamos a la playa, como decía Juan, con más razón, ¿verdad? Porque nos exponemos por lo general mucho tiempo a esa radiación ultravioleta. Entonces no olviden todos estos consejos que son muy importantes para prevenir el cáncer de piel. Muy bien, hasta aquí, ¿qué les ha parecido la clase? Ya está clara la definición entre radiactividad y radiación. ¿Me pueden ustedes decir qué han comprendido? ¿Cuáles son esas diferencias? Muy bien, no olviden que radiactividad entonces se genera en isótopos inestables, isótopos radiactivos que necesitan liberar energía, esa emisión que la hacen de manera, por ejemplo, por partículas como la radiación alfa, beta, o de manera electromagnética como la radiación gamma. Y lo que hacen es emitir esa radiación y convertirse en núcleos más estables. Eso es lo que buscan los isótopos radiactivos. Y ya conocimos que la radiación se genera también de otras fuentes, que no toda la radiación proviene de estos isótopos radiactivos. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Y que existen instrumentos, por ejemplo, de laboratorio como el radiómetro que nos presentó Eduardo, para conocer y decir sí existe radiación, en ese caso térmica. Y ya hicimos la relación con la radiación que nos llega del sol. ¿Está claro? Muy bien. Para seguir conociendo más y para recordar, les hice un repaso desde el laboratorio de física. Un jueguito para que ustedes también puedan crear otros juegos en las casas y estudiar el espectro electromagnético. Así que presten mucha atención. Con este ejemplo que acabamos de utilizar de un rompecabezas para estudiar el espectro electromagnético, podemos apreciar el conjunto de ondas de acuerdo a la frecuencia y a la longitud de onda de ellas. Por ejemplo, recordemos que tenemos los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, que esos rayos tienen mayor frecuencia, mayor energía y menor longitud de onda. Y luego tenemos, por ejemplo, en el otro extremo, las ondas de radio, las microondas, las infrarrojo, que en ese caso son ondas que no son ionizantes, que tienen más longitud de onda y menor frecuencia. Así como utilizamos este rompecabezas, ustedes también pueden armar juegos y estudiar el espectro electromagnético. Por ejemplo, ¿qué tal si elaboran un abanico de papel y colocan todo el conjunto de ondas de este espectro? Muy bien, ahora sí, ya les quedó claro el espectro electromagnético, ese conjunto de ondas de acuerdo a la frecuencia, a la longitud que hay entre ellas, y así también conocemos la cantidad de energía que emite. Recordemos que cuando hay mucha frecuencia en las longitudes de onda, por ejemplo, los rayos gamma y los rayos X se consideran radiaciones ionizantes. Los rayos gamma, por ejemplo, sí provienen de isótopos radiactivos. Pero también tenemos otras longitudes de onda, como las microondas, o tenemos, por ejemplo, también las ondas de radio, que son no ionizantes, que la longitud de onda entre ellas es bastante amplia, por lo tanto, menos frecuencia y menos energía.
Muy bien. Bueno, esto es lo que hemos tratado de ampliar el día de hoy del concepto de radiactividad y radiación para que no se nos confunda. En las próximas clases vamos a estar ampliando, por ejemplo, cuáles son los usos de la energía nuclear en Costa Rica. ¿Ustedes conocen cuáles son los usos de energía nuclear en Costa Rica? Por lo general, cuando nos mencionan energía nuclear, pensamos en bombas atómicas, pero no necesariamente. Tenemos algunos avances en nuestro país muy interesantes y vamos a estar conociendo todo eso en la próxima clase. Si quieren y pueden investigar, podrían buscar cuáles son los usos de la energía nuclear en Costa Rica, para que ustedes también ya tengan unas ideas o tal vez ya lo estudiaron. Entonces vamos a conocer más sobre esos aportes y para qué nos sirve toda esta energía nuclear. Y también a nivel internacional, no solo en nuestro país. Muy bien, ha sido un gusto estar con ustedes. Yo espero que me acompañen en la próxima clase para seguir ampliando conocimientos. Ya hemos hecho una gran revisión desde la tabla periódica, todo lo que tiene que ver con los átomos, aplicaciones científicas y tecnológicas de los átomos, y ahora estamos continuando y cerrando con todo lo que se refiere a la radiactividad, un tema fascinante y bastante moderno. Así que los espero en la próxima clase. Hasta luego.